Hey, gracias. Muchísimas gracias por seguir con Uno más Uno, que está Mayra Jiménez, la ministra de la Mujer. Estamos en noviembre. Y noviembre es el mes de la lucha contra la violencia de género, ¿verdad? Así es, un mes muy emblemático en República Dominicana sí, y en el mundo. En el mundo. En el mundo. Se van a cumplir 25 años ya de esta declaratoria de las Naciones Unidas. Así es, de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en honor a las hermanas Mirabal. Cuéntenos un poquito de eso. Bueno, muchas gracias a Alberto Millicent nueva vez por esta oportunidad. Efectivamente, vamos a conmemorar los 25 años de que Naciones Unidas estableció el 25 de noviembre como el Día Internacional de la No Violencia contra las Mujeres. Este 25 aniversario tiene una connotación especial toda vez que fue adoptada una resolución, por cierto, promovida por la República Dominicana, que la propuso el Ministerio de la Mujer y que nuestra misión ante Naciones Unidas en Nueva York estuvo gestionando, y logramos esa aprobación unánime que procura una reafirmación de todos los estados parte de Naciones Unidas de la lucha para la eliminación de la violencia contra las mujeres en todo el mundo. Y se darán cita entonces los países un poco para revisar qué es lo que ha pasado en estos 25 años, cuáles han sido esas políticas que han sido exitosas, cuáles son los desafíos que tenemos de cara al presente y al porvenir, y sobre todo se procura una reafirmación del compromiso de los estados parte con la institucionalidad para esta lucha, la fortaleza institucional por un lado, pero también los presupuestos por parte de los estados y por supuesto un compromiso que trasciende también a los gobiernos y que tiene que involucrar a toda la sociedad, porque cuando hablamos de la violencia de género e intrafamiliar, estamos hablando de un flagelo multidimensional, de un flagelo estructural e histórico que afecta efectivamente y fundamentalmente a las mujeres, a las adolescentes y a las niñas, pero que hay que verlo como un flagelo que daña a toda la sociedad, y desde esa perspectiva también se procura seguir fortaleciendo esas alianzas interinstitucionales e intersectoriales que hagan posible que cada vez avancemos de manera más rápida hacia la erradicación de un flagelo que es muy complejo y que en todo el mundo, en la región de América Latina, pero las estadísticas globales dan cuenta de un % muy alto de mujeres, adolescentes y niñas que a lo largo de la vida son afectadas por algún tipo de violencia. ¿Cuál es la situación en que está el país en materia de violencia de género? Tenemos muchas décadas tratando de hacer conciencia. Bueno, hace 25 años que Naciones Unidas, pero República Dominicana comenzó mucho antes. Así es, y muchos países también empezaron antes. Esta resolución se produce precisamente para dar un espaldarazo a esas iniciativas que se desarrollaban desde todos los estados. En el caso de la República Dominicana, vamos avanzando, estamos en la implementación de un plan estratégico por una vida libre de violencia que tiene unos ejes estratégicos muy claros en materia de prevención, en materia de atención, en materia de reparación, y cuando hablo de reparación me refiero a apoyo económico a aquellas mujeres que al tiempo de estar en situación de violencia también están en alta vulnerabilidad social y económica, pero hemos avanzado también en lo que tiene que ver con el sistema de gobernanza, y yo creo que esto es muy importante, que todas las instituciones involucradas estemos juntas en un mecanismo que procura dar una respuesta articulada. Esto fue posible gracias a la emisión en el año 2021, en enero del 2021, del decreto 121 del presidente Luis Abinader, que creó el gabinete, y ahí están todas las instituciones. Está la Procuraduría General de la República, la Policía, Educación, Salud. Pero sigue siendo grave. Por supuesto, pero el índice de violencia sigue siendo muy grave. Que hay acá. Sigue siendo muy grave porque estamos hablando de una problemática que de alguna manera está muy normalizada en la sociedad.
una sociedad que durante décadas ha asumido como algo normal que las mujeres sufran violencia de género. Y cuando tienes un problema que además de ser, como decía hace un momento, multidimensional, además de ser estructural, además de ser histórico, está tan arraigado en la cultura, por supuesto que es un flagelo complejo. Y de ahí la importancia... Y el sistema tiene debilidades para combatirlo. De ahí la importancia de sumar voluntades. Sí, pero se ha mejorado mucho y seguimos mejorando. Yo quiero comentarte, pero por ejemplo, es interesante ver por ejemplo, Adalberto, veamos un problema que nosotros encontramos muy agravado y en el que se ha mejorado muchísimo. Ustedes recuerdan todo lo que se denunciaba en el país con las órdenes de arresto, ¿no? Claro. Eso era gravísimo, ¿no? Se decía que incluso a las víctimas le entregaban la orden de arresto, vaya usted a perseguir a su agresor. Sí, eso se daba. Eso fue, ¿se daba o se da? No, eso ya no se da, Alberto. Eso fue erradicado desde que asumió la procuradora Miriam Germán. Una de sus primeras disposiciones fue: esto no es posible. Primera cosa. Lo segundo, famosos acuerdos que se daban de la víctima. Una resolución inmediatamente de la Procuraduría. Muy cuestionable, claro, que incluso llegaron a costarle la vida a mujeres. Pero eso se erradicó. Hoy, cuando nosotros llegamos al gobierno, el cumplimiento de las órdenes de arresto... Queridísima Mayra, pero justo este año, en Villa Altagracia, asesinaron a una mujer que se querelló, llevó evidencia de que la están amenazando de muerte porque llevó audio, una mujer religiosa, muy conocida en el pueblo, y la mandaron para su casa, y al señor lo mandaron para su casa y le dijeron: usted se aleja, y punto. ¿Qué ocurrió? La mató. Que el señor la mató a la semana. Sí, mira. Y la mató en una situación increíblemente penosa, porque la señora estaba en la iglesia y él fue a la puerta de la iglesia. Mira, Alberto, a matarla. El sistema de protección a víctimas siempre... Y el otro caso, escúchame, para que tú tengas mayor argumento, es lo que ha sorprendido a la sociedad dominicana. El feminicidio en serie. En serie, y que se sabe que él me autopó porque lo confesó. Azario Mercedes. Pero ninguna de las 6 víctimas y que había recibido castigo, había sido investigado lo suficiente. ¿Cómo se dan esas situaciones? Mira, Adalberto, lo primero, con relación al cumplimiento de órdenes de arresto, obviamente que todavía hay una brecha, pero es una brecha que ha disminuido significativamente. Cuando llegamos en agosto del 2020 al gobierno, el cumplimiento de las órdenes de arresto por parte, por ejemplo, de la Policía Nacional, estaba por debajo, muy por debajo a nivel nacional de un 40%. Hoy las estadísticas que tenemos de la Dirección de Atención a la Violencia de Género de la Policía, estamos por encima de un 87%. Ese 87% te dice que todavía tenemos una brecha, pero que se ha venido cerrando y que nosotros esperamos en estos 4 años seguir cerrando. En lo que tiene que ver con las famosas órdenes de alejamiento, hay todavía desafíos muy importantes por parte del sistema de justicia de cuándo procede y cuándo no. Hay casos en las cuales son efectivas, estamos hablando de miles y miles de órdenes de arresto, que no pasa nada, que se logra contener la situación que se ha presentado con casos de violencia y casos en los que han tenido esos lamentables desenlaces como el que menciona, que según las estadísticas de la Procuraduría General de la República está por debajo del 15%. Veía una declaración de la directora. El Ministerio Público se queja de que necesita recursos, de que fiscales, hay una físicos, fiscales. El Ministerio Público ha planteado que hay una efectividad de las órdenes de arresto que supera el 85%. Esa no es una estadística baja. Ahora, cualquier estadística, cualquier % que al final se pierda la vida de una mujer, la sociedad, ustedes de los medios, todas y todos, todo el sistema de protección, el Estado como tal, tiene que saber que no es
aceptable porque ninguna mujer debe perder la vida producto de la violencia de género e intrafamiliar. ¿Cuántas víctimas van? Yo veo, por año, ejemplo, ministra? Millicent, un dato importante. Y yo digo siempre, cuesta mucho hablar de estadística cuando se está hablando de la vida de las personas, porque la dimensión que eso tiene. Pero sin embargo, entre el año 2005 y el 2018, de manera sostenida, el promedio de mujeres que perdía la vida en la República Dominicana, producto de la violencia, eran 96. Desde el 2005 al 18. 96 Por al año. año. Al año. Anual. ¿Cuáles son las estadísticas actuales? Sí, por Las favor. estadísticas actuales desde el 2020, desde agosto del 2020 a junio de este año 2024, estamos hablando de un promedio de 64 casos. Ustedes saben lo que implica bajar esos números en un problema tan complejo como esto. Y eso nos dice a nosotras en el Ministerio de la Mujer que desde la política pública se empiezan a ver resultados positivos. Obviamente no con la celeridad que quisiéramos que las mujeres y que la sociedad merece, pero sabemos lo complejo que es ir cambiando estos datos y ahí el desafío de ir bajando cada día. Con respecto a su pregunta, Millicent, usted sabe que las estadísticas oficiales las ofrece la Procuraduría General de la República. Y yo siempre hago la aclaración porque los datos que nosotros tenemos son preliminares. Son preliminares porque son ellos los que tienen finalmente la autorización para dar las estadísticas toda vez que hay casos que están en investigación. Según el observatorio que lleva el Ministerio de la Mujer, el observatorio, repito, porque hay casos que siguen en investigación, estamos en 59 casos, algo por debajo de la misma fecha con relación al año pasado, algo por debajo para el mismo periodo con relación al año pasado, pero la tendencia ha sido cada año a ir disminuyendo ese flagelo. ¿Y cómo lo estamos haciendo? Mira, ahora estamos en noviembre y nosotros estamos con una gran campaña en todo el territorio nacional de orientación y de sensibilización, informando a la población cómo detectar los casos de violencia y cómo acudir al sistema de protección a víctimas. ¿Cuáles son esos servicios que, por cierto, están disponibles las 24 horas del día, los 365 días del año? Estamos hablando de una línea de emergencia que estaba en 7 provincias del país y que hoy está en todas las provincias del país. Estamos hablando de un amplio servicio de refugio para las mujeres cuyas vidas y la de sus familias están en riesgo. Yo encontré 3, este gobierno encontró 3 cuando iniciamos, sin embargo tenemos 18. Y quiero decir que en estas casas se han atendido más de 7.400 mujeres, esas se las hemos rescatado a la violencia también. La línea de emergencia, más de 30.000 asistencia brindada y casi 1.000 rescates, de mujeres cuya vida estaba en riesgo inminente y hemos logrado rescatarla. Estamos hablando de más de 300.000 asistencias legales ofrecidas. Estamos hablando de más de 100.000 asistencias psicológicas. Nosotros hemos logrado en el Ministerio de la Mujer más de 11.000 sentencias preliminares y definitivas en estos años. Es decir, que ha habido un trabajo muy fuerte. Hemos triplicado todos los servicios de asistencia legal, de asistencia psicológica. Hemos usado las facilidades que ofrecen las tecnologías hoy en día también para tener medios de poder proveer información sobre los servicios que están disponibles con un sistema referenciado, pero también con un sistema de información automatizada a través de la inteligencia artificial. Lo que quiero decir es que son muchas las acciones, es mucho lo que se ha logrado. Obviamente, mientras exista un solo caso de violencia de género, el sistema tiene un desafío. ¿Qué comentario tienes, Mayra, como ministra del caso que mencionaba Adalberto, Nazario Mercedes, un feminicida en serie?
y un caso que ha consternado a toda la sociedad dominicana. ¿Cómo lo ves desde el Ministerio de la Mujer? Impresionante una denuncia de esa naturaleza, cómo se movía de un lugar a otro, casos que todavía no tenemos toda la información, debo decirle que estamos tras ella, ¿no? De qué fue lo que ocurrió en el sistema de justicia. Nosotros logramos ya identificar una de las familias, en el caso del municipio Quisqueya de San Pedro de Macorís, es una familia que le estamos dando el acompañamiento legal. Es que esa familia inmediatamente que vio la noticia, exactamente, acudió a los tribunales, pero las otras que no tienen... Así es, estamos tratando de identificar con ella y con el sistema de justicia qué es lo que ha pasado. En el caso de la última víctima, el ministerio también está dando acompañamiento, como lo está haciendo en casi todos los casos que han ocurrido. Digo casi todos los casos porque se presentan algunos que la familia tiene, algún abogado vinculado en la misma familia o cercano y prefiere llevarlo con ellos, pero en ese caso también ofrecemos todo el acompañamiento de asistencia psicológica, pero la generalidad de los casos lo estamos llevando nosotros. Y estamos entonces en ese caso determinando qué es lo que ha pasado. Hay casos ahí difícil, complejo, porque los datos no están apareciendo, pero ahí también, Millicent, hay una nota. Es difícil, por no decir, es muy difícil que algo así ocurra ahora en esta gestión de gobierno con todo lo que estamos haciendo para la persecución de los agresores. Es decir, hay un seguimiento de todo el sistema de protección a víctimas, hay unas estadísticas que se están llevando y ese seguimiento es muy cotidiano y es muy exhaustivo, porque la verdad es que lo que ocurrió en el país en los últimos 20 años en materia de violencia de género e intrafamiliar es difícil de explicar. No había un sistema de protección a víctima efectivo, no había un sistema de justicia que respondiera con la celeridad y con toda lo exhaustivo que tenía que ser, pero esas cosas han estado cambiando y esperamos que nunca más tengamos en la República Dominicana un asesino en serie matando mujeres sin que haya una respuesta contundente de la sociedad y de todo el sistema de protección. Es obvio que el punto de la violencia, prevenirlo, combatirlo, es clave en la agenda de prioridades de las mujeres. Y del ministerio en particular. Pero hay otros puntos. Así es. ¿Cuáles son las otras prioridades? No, y buenas noticias también. Ajá. Por ejemplo, una gran prioridad del Ministerio de la Mujer es todo lo que tiene que ver con la autonomía económica de las mujeres. Por supuesto, su autonomía física también, su autonomía política. Pero fíjate que, por ejemplo, en lo que tiene que ver con la autonomía económica, la semana pasada, el presidente de la República informó de un programa para que las mujeres que requieren emprender, puedan tener acceso a crédito sin tener que tener un garante o un codeudor. Eso es muy importante porque son miles y miles las mujeres que no podían acceder al sistema de crédito por no tener ese garante. En este caso lo vamos a hacer a través de Promipyme, que es la entidad estatal que está encargada de ofrecer esas facilidades. ¿El ministerio qué papel juega ahí? Nosotros jugamos ahí un papel sumamente importante y trabajamos en articulación con Promipyme para asegurar que los fondos lleguen a las mujeres. Porque recuérdate que Promipyme ofrece facilidades de crédito a hombres y mujeres. Sin embargo, en el caso de las mujeres somos las que tenemos mayor acceso. En este caso, 52%. De hecho, el ministerio tiene acciones en todo el territorio para orientar a aquellas mujeres de micro, medianas, pequeñas y medianas empresas, así como también nuevas emprendedoras, de cómo acceder al sistema de crédito, pero también en educación financiera para que puedan ser exitosas también en la gestión de sus negocios. ¿Y en qué consiste ese programa? Que fue un programa que se va a desarrollar y cuyo monto inicial es de 1.000 millones de pesos. Es tu firma es tu garantía. Es decir, estamos confiando en las mujeres porque además está demostrado que somos de las que mejor pagamos, que prestarle a las mujeres, que hacer negocio con las mujeres es buen negocio para cualquier entidad financiera. Y esto con mira a seguir fortaleciendo su autonomía económica. En el caso de las viviendas, por ejemplo, las mayores beneficiarias de las viviendas que construye y repara el Estado Dominicano son precisamente las mujeres. Los
los títulos de propiedad que entrega el gobierno, las mujeres también son de las mayores beneficiarias. Es decir, que lo que tiene, y eso se ha traducido ya en estadística que lo ha presentado el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, donde se evidencia que la pobreza femenina ha ido disminuyendo en el país, porque cuando implementas una serie de políticas públicas, todas dirigidas a favorecer a las mujeres, dan esos resultados. Un programa que se había anunciado por este mismo canal, programa Descuido. La política de cuidados. Esa es otra. Ustedes hablaban de un programa piloto, se supone que ya no será en piloto. En Azua y en Santo Domingo Este, y que ahora estamos en un momento interesante porque en el Congreso se está conociendo una iniciativa legislativa para establecer el Sistema Nacional de Cuidado por ley. Eso quiere decir que los cuidados formen parte del piso de protección social del país. ¿Ese proyecto de ley de quién es? Lo sometió la senadora de San Pedro de Macorís, Araceli Villanueva, y ya se está conociendo en la Cámara, ya han conocido las opiniones del Ministerio de la Mujer, del Ministerio de Economía, el Ministerio de Educación. Y mientras tanto, para el presupuesto, ¿qué se puso para? Sí, hay el presupuesto para el año 2025, todavía no ha sido aprobado, pero hay contemplada partida presupuestaria para el inicio del sistema de cuidado, como también lo hemos tenido para el año 2024. Ya no va a ser piloto, ya va a comenzar. No, ya de hecho tenemos personas, más de 1,000 capacitadas para ofrecer cuidados a las personas que lo necesitan. Pero capacitadas y hemos estado y nombradas. Vamos a esa fase ahora de nombramiento de esas personas. Hemos estado viendo el mecanismo que pueda ser más efectivo. Sí, porque la sociedad, tiene que saber que las personas que necesitan cuidados, en este caso hemos priorizado a personas adultas mayores, hemos priorizado a niños y niñas que necesiten cuidado por la edad en la que están, pero también a personas que tengan alguna condición de discapacidad. Estamos hablando de una sociedad que cuide a quienes los necesiten y que eso no tenga que estar solo sobre la carga de las mujeres, que es lo que ha pasado históricamente. Que el Estado, y yo quiero agregar también el sector privado, asuma también el rol que le corresponde en materia de cuidado a la población. Esa corresponsabilidad de la que tanto habló Magalis Pineda, que usted siempre la menciona, empezamos a hacerla efectiva. Y yo creo que el Sistema Nacional de Cuidados va a ser también uno de esos legados que dejará el presidente Luis Abinader, como también dejará un sistema de protección a víctimas y la ministra de la Mujer con mayores autonomía económica, y también la Escuela Nacional de Igualdad. Mayra, hay que cambiar la cultura. Mil gracias por venir y madrugar, como siempre acá. Y bueno, vamos a seguir atentos a los actos conmemorativos. En este mes de noviembre. Siempre recordar, ¿verdad?, que al que madruga Dios le ayuda y que Él nos siga ayudando también a erradicar este flagelo que daña finalmente a toda la sociedad. Damas y caballeros, con el permiso de ustedes, hacemos una pausa y volvemos con el doctor Antonio Siriaco.